Lonas. Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Teodoro Pérez Herdel y vamos a hacer un repaso de estos fármacos antimicrobianos. Estos fármacos son importantes en vista que tienen una amplia actividad bactericida, son bactericidas y tienen cobertura contra gram positivos y gram negativos. De todas maneras vamos a hacer un repaso de este concepto porque hay algunos que no tienen cobertura contra gram positivos. Tiene una farmacocinética bien particular, una extensa experiencia clínica y en vista de su alta biodisponibilidad podemos hacer uso oral posterior a una dosificación endovenosa. La primera quinolona descrita fue en 1962, una síntesis de una molécula llamada ácido nalidíxico a través de la cloroquina. Estos son quinolonas no fluoradas, ya vamos a explicar ese concepto. La flumequina y norfloxacino fueron posterior a este ácido nalidíxico y a medida que fueron avanzando la síntesis de estas moléculas, fue aumentando su espectro y fue generando un amplio espectro contra gram positivos y contra gram negativos y algunos con cobertura contra micobacterias. La estructura química de las quinolonas depende de un anillo 4-oxo 1,4-dihidroquinoleína y la incorporación de un átomo de flúor en unas posiciones que vamos a ver más adelante es lo que le confiere una mayor actividad antimicrobiana. La mayor actividad que se obtiene a través de esta molécula va a ser en relación a la incorporación de un átomo de flúor en la posición número 6. Aquí vemos la incorporación de ese átomo de flúor y el grupo piperacínico heterocíclico que está dado en el átomo número 7. Esto aumenta la actividad antibacteriana y el espectro, sobre todo contra gram positivos, contra pseudomonas y enterobacterias. El resto de las posiciones y de los radicales lo van a dar una unión, por ejemplo, este radical tiene que ver con la unión a la membrana y a la girasa, que forma parte de su mecanismo de acción, y el radical en la posición 1 es lo que le va a dar las diferentes características farmacocinéticas. Como les mencioné previamente, la estructura química está basada en este anillo, que es el anillo 4-oxo 4-dihidroquinoleína, del que derivan varios grupos, entre las cuales pues va a diferenciarse en relación a la sustitución del átomo de nitrógeno en las diferentes posiciones que vimos en la lámina anterior. Estos grupos pueden ser la naftiridina, la cinolina, la quinoleína y la piridopirimina, que no lo vamos a tratar ahorita, pero lo importante recalcar es que la sustitución de esos átomos que mencioné previamente es lo que le va a dar características farmacocinéticas y la diferente cobertura, sobre todo que va aumentando en función a otra clasificación que es por las generaciones que también vamos a discutir el día de hoy. Les había mencionado que dependiendo de su estructura química se pueden clasificar en diversos grupos, básicamente en quinolonas fluoradas o no fluoradas. Sin embargo, vamos a ver también la clasificación por generaciones, pero eso lo vamos a ver cuando veamos los usos clínicos. Los que no tienen la incorporación del átomo de flúor, vamos a llamarlos quinolonas no fluoradas. ¿Quiénes son? Ácido nalidíxico, pipemídico, oxolínico y la sinoxacina. El resto de las quinolonas que tienen la incorporación de ese átomo de flúor se van a llamar fluoradas, que las tenemos acá a continuación y lo vamos a ir detallando poco a poco. Como recordamos, la estructura del DNA bacteriano carece de una membrana que la recubra y está expuesta en el medio citoplasmático. Existe una enzima responsable de la integridad del DNA y además que se encarga del superenrollamiento de esta estructura para hacerlo mucho más compacta. Esa enzima se denomina topoisomerasa 4 y la DNA girasa. Ellas forman un complejo topoisomerasa DNA y van a favorecer al superenrollamiento del DNA bacteriano. ¿Cómo es el mecanismo de acción de estos fármacos? Ellos lo que van a hacer es inhibir ese complejo topoisomerasa DNA y van a bloquear la síntesis, o mejor dicho, bloquear el superenrollamiento de la estructura de DNA de la bacteria y por tanto es un inhibidor de la síntesis de DNA. Como vimos anteriormente, la DNA girasa es esa estructura, esa enzima que favorece el superenrollamiento y está conformada por 4 subunidades, 2 alfas y 2 betas, y favorecen al superenrollamiento de las bandas de DNA. Esto es básicamente el proceso que inhibe las quinolonas. ¿Qué pasa? Porque si vemos que tiene una alteración con el DNA, ¿qué pasa con las células eucariotas? Las células eucariotas, en especial la estructura cromosómica humana, no tiene 4 subunidades, sino que está compuesta por dos subunidades de la DNA girasa y por tanto no va a tener alteración porque no se une al DNA humano. Sin embargo, es importante recalcar que no se pueden prescribir estos fármacos en pacientes gestantes en vista que pueden tener efectos teratogénicos.
Otro dato importante es que las quinolonas pueden disminuir la actividad bactericida si son previamente utilizadas con otros inhibidores de la síntesis proteica, por tanto no deberían combinarse con cloranfenicol ni con rifampicina u otros fármacos inhibidores de la síntesis proteica. No se recomienda esta combinación. Ella no tiene nada que ver con la síntesis de pared bacteriana, penetran a través de las porinas y tiene una acción bactericida. Esto también tenemos que recordarlo, son potentes bactericidas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, vamos a recalcarlo. Inhibe la preparación del DNA para transcripción y bloqueo del superenrollamiento dependiente de ATP. Ellos bloquean la DNA girasa y la topoisomerasa 4. Y es importante también mencionar que la acción inhibidora de la topoisomerasa 4 en las células eucariotas parece tener una relación con un potencial y con una actividad antitumoral. Esto no está muy descrito, pero es importante tenerlo en cuenta. Así como mencionamos que inhibe la DNA girasa y la topoisomerasa 4, traduciéndose una inhibición del superenrollamiento del DNA, parece que la inhibición de la DNA girasa tiene mayor relación con los microorganismos gram negativos, como E. coli, Pseudomonas, Helicobacter pylori, Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae pertenece al grupo de gram positivo, sin embargo también es digamos la particularidad que puede tener mayor interacción con la DNA girasa. En relación a la topoisomerasa 4, tienen mayor interacción con estafilococos aureus, enterococos y Streptococcus pneumoniae. Fíjense que está en los dos grupos la inhibición, el Streptococcus pneumoniae, y esto es importante porque hay algunos fármacos que vamos a denominar quinolonas respiratorias que tienen inhibición potente contra DNA girasa y topoisomerasa 4 y tienen un buen efecto con Streptococcus pneumoniae. Vamos a hablar primero de la clasificación de las quinolonas en función a la incorporación del átomo de flúor. Vamos a ver primero las no fluoradas, las mencionamos previamente, el ácido nalidíxico es un ejemplo. Ellas tienen cobertura solamente contra microorganismos gram negativos. Entonces lo vamos a clasificar como un bactericida de espectro reducido. E. coli, Shigella, Salmonella, Proteus mirabilis, Klebsiella. Puede existir la aparición de resistencia contra esto, pero es importante recalcar que las no fluoradas solamente tienen actividad contra gram negativos. No se deben utilizar contra gram positivos. Pseudomonas aeruginosa es intrínsecamente resistente, es un bactericida como les mencioné, todas las no fluoradas son bactericidas. Luego tenemos las quinolonas que tienen incorporación de un átomo de flúor, vamos a denominarlas fluoroquinolonas, la deben haber escuchado comúnmente en la bibliografía. Ellas tienen cobertura contra gram positivos y contra gram negativos, todos los que mencionamos previamente, y estos microorganismos gram positivos, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, neumococo, tienen buena sensibilidad para las fluoroquinolonas. También hay cobertura contra Mycoplasma, Plamidia, Brucella, Mycobacterias y Pseudomonas. Tiene dependiendo de la generación que vamos a ver más adelante, tiene buena cobertura antipseudomónica, sobre todo la de tercera y cuarta generación, pero eso lo vamos a repasar posteriormente. Mencioné que hay un grupo que vamos a denominar quinolonas respiratorias y es en función a la actividad contra estreptococos. Se limita a principalmente 3 quinolonas: levofloxacina, gatifloxacina y moxifloxacina. Esa cobertura con estreptococos es lo que va a darle esa denominación de quinolonas respiratorias. Las fluoroquinolonas inhiben diversas bacterias intracelulares en una concentración que se puede alcanzar a nivel plasmático. Eso también lo vamos a ver en la farmacocinética de las quinolonas, es que alcanzan buenas concentraciones macrofágicas e intracelulares. Hay una particularidad en referencia a la resistencia. La resistencia que se presenta puede ser cruzada entre las de primera generación o las no fluoradas y parece también tener una relación con las fluoroquinolonas. Eso tiene una connotación importante en referencia a los patrones de resistencia, porque cuando nos describen resistencia contra el ácido nalidíxico, por ejemplo, que son las quinolonas no fluoradas, podemos predecir resistencia para las fluoroquinolonas. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia más descritos? Tenemos la modificación del sitio de acción, es decir, modificación en los sitios
entre DNA-girasa o topoisomerasa 4 en función a la afinidad que mencionamos previamente. Tenemos que los gram negativos presentan modificación del DNA-girasa y los gram positivos de la topoisomerasa 4. También puede haber impermeabilidad. Recordemos que este es un fármaco que debe penetrar el lecho citoplasmático para generar su mecanismo de acción, especialmente los gram negativos por su estructura. Debemos predecir que pueden presentar impermeabilidad de la membrana citoplasmática. Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas también presentan estos mecanismos. También se describen las bombas de flujo, las bombas de salida, modificación o producción de enzimas que destruyen el fármaco, y la transferencia por plásmido es rara, sobre todo en las fluoroquinolonas, pero también puede estar descrita en especial las de primera generación. Vamos a dejar esta primera parte hasta acá, y en la próxima video vamos a ver lo que son la clasificación por generaciones, sus usos clínicos y los efectos adversos. Nos vemos en la segunda parte.